Saludos a todos los amigos que nos están viendo. Me interesa hablar de ese tema porque yo sé que es un tema polarizante, yo sé que es un tema muy debatible y donde hay diferentes perspectivas y puntos de vista. Yo creo que es un tema que podemos platicar y hablar, dialogar, y ahorita yo quiero ofrecer mi punto de vista con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el otro día, andando en redes, vi a un gran maestro que conocemos todos diciendo que amamos y que valoramos su enseñanza, hablando de esta cuestión, ¿no? Y yo respeto mucho su punto de vista, pero a mí, aquí en mis redes, me gustaría aportar algo con respecto a este tópico que es demasiado candente. Y con lo que quiero empezar es que, bueno, el profeta en el Antiguo Testamento, Nabi, es un mensajero que habla de parte de Dios. Esa es la definición simple de profeta. Ahora, mucha gente le ha dado al profeta un sentido casi así de que solamente tiene una labor predictiva, de ver el futuro, tener visiones, pero realmente, como dice el Walter Brueggemann y otros autores que suelen ser del texto de crítica textual y de las ciencias bíblicas, también hay un papel totalmente contemporáneo de su entorno, llamar al arrepentimiento y el perdón de Dios al pueblo. Y ahora bien, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? De entrada, tenemos que ir simplemente al texto y lo que nos dice a prima facie para ver qué es lo que sucede ahí. Oficio de profeta, al menos si tomamos el término de oficio como que alguien constantemente se dedica a eso y tiene el título como tal, pues sí lo encontramos después de la ascensión de Jesús y del derramamiento del Espíritu. Nunca hay, al menos en el tratado de Lucas y Hechos, una discontinuidad entre la profecía del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al contrario, se supone que por el derramamiento del Espíritu la cuestión profética es intensificada. Al menos en Hechos 2. La edición que hace Pedro de Joel, que ahorita voy a ir a eso, nos muestra ello. Pero sí vemos a un hombre como Agabo, que es visto como un profeta y que de hecho hasta habla en predicción de lo que pasará con Pablo de manera metafórica, simbólica. No es completamente exacto en lo que pasa a Pablo, pero lo que le sucede a Pablo es como él predijo. Y también encontramos a las hijas de Felipe, que son profetisas. Ya la cuestión terminológica está ahí. El concepto está ahí y es algo que no podemos evadir. Está en el texto. Está en el texto. Y pues es obvio esto, y es un problema para mucha gente porque incluso tenemos el documento más antiguo que tenemos, extra bíblico, de los primeros cristianos y su forma de ver la vida, es la Didache o la Didache, depende cómo pronuncies tú el griego, que significa la enseñanza. Vemos a los que siguieron poquito después de los apóstoles, o se cree que incluso algunos apóstoles estaban vivos cuando se escribe esto, y se habla de los profetas. Se habla del profeta como un oficio de alguien que va de iglesia en iglesia dando un mensaje de Dios. Y hay condiciones para estos profetas. Si el profeta pide dinero y te exige de tus bienes materiales, échalo. Pero si el profeta es verdadero, no lo eche de tu casa, sino recibe lo que te dice como palabra de Dios. O sea, la iglesia primitiva en ese sentido, post-apostólica, un poquito después, era completamente carismática y creía que había aún profetas. Bueno, ahí tenemos un dato duro de que quizá tenemos prejuicios modernos que le queremos imponer al texto bíblico para hacer que algo que dice no lo diga. Y esto lo digo porque, claro, hay un fenómeno mediático hoy de profetas y apóstoles que hay charlatanes, que hay una exageración y una manipulación de la gente. Claro que existe esto, pero si algo se entiende en la hermenéutica bíblica es que no importa lo que pueda estar sucediendo fenomenológicamente en mi existencia, yo no puedo agarrar mis prejuicios de mi época y simplemente imponérselos al texto por el bien de la comunidad. Yo sé que la intención es buena con esto, yo sé que la intención es que nosotros no hagamos caso a gente que se dice profeta, pero hace menos la labor apostólica de profeta. Me gusta mucho cómo Robert Menzies y Craig Keener, en su comentario que hicieron del libro de Lucas y Hechos, sobre todo de Hechos, Acts, me gusta cómo describen a los profetas como perseguidos, como que atienden a los pobres y hablan en contra de la corrupción, cosa que vemos muy poco hoy en los que se dicen profetas, demasiado poco. De hecho, siempre se quieren aliar con el gobierno o el Estado para ganar carisma y esto. Y el poder de hacer milagros y señales, esto es evidente. Entonces,
es un problema decir que si nos vamos así, simplemente llanamente al texto bíblico, no puede haber profetas ya. Bueno, tenemos a Gabo, tenemos a las hijas de Felipe y la Didache, escrito de los primeros cristianos. Encontramos el oficio profético itinerante, completamente vigente, sin ningún problema. Ahí está la cuestión. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Porque son cristianos antiguos que estaban cerca de los apóstoles. No vamos a imponer el exceso de hoy al texto bíblico y decir que esto es nulo. Ahora bien, es verdad, y esto hay que aclararlo, no todo el que tiene el don de profecía va a ser profeta de oficio. Pero el profeta de oficio tiene el don de profecía y lo usa regularmente. Allá me gusta mucho la definición que da James Dunn. James Dunn ni siquiera era pentecostal, ni era neopentecostal, pero él decía, un gran teólogo que ya falleció hace unos pocos años, él decía que el profeta en sí es aquel que tiene este oficio, ministerio itinerante, y normalmente usa el don de profecía, pues si no, no sería profeta. O sea, que Dios le da el don de ciencia, trae revelación a la gente. Y esto Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 13, 14. Si alguien tiene revelación, si alguien tiene palabra, alguien tiene lengua, hágase todo con decencia y con orden. Otro debate ahí, si ya no hay revelación, solo iluminación, pero normalmente lo que yo encuentro en la Biblia es que hay revelación aún, en el sentido de que una guía de la vida cotidiana que no puede compararse con el canon de las Escrituras. Pero si hay un tipo de revelación, definitivamente, y el profeta la da. Y incluso los cristianos, y a veces olvidamos lo que dice Hechos 2. Hechos 2 es como un punto de partida de lo que va a caracterizar esta era. El apóstol Pablo hace modificaciones a Joel capítulo 2 y menciona a los esclavos y las esclavas, una tesis que estoy haciendo en mi siguiente libro, los siervos y las siervas, los doulos, ¿no? Se le agrega un genitivo, un pronombre genitivo a los dos, cuando antes solo se veían en Joel 2 como esclavos domésticos, nada más, que iban a ser llenos del Espíritu, pero en Pedro, en Hechos 2, hay una adición, y profetizarán. Y además, la pertenencia de Dios a estos siervos se usa en los dos géneros, tanto hombres y mujeres. Cuando al principio eran los esclavos y las esclavas domésticas, y luego en la Septuaginta eran mis esclavos y las esclavas, en Hechos 2 Pedro dice, mis siervos y mis siervas. También será derramado el Espíritu sobre ellos y profetizarán. Es decir, el Espíritu Santo es el Espíritu profético que revela cosas, que guía a la gente, guía toda verdad y muestra lo que vendrá. Esto es evidente en Juan capítulo 16 y también lo que nos dice Hechos 2. Entonces, todo esto nos sirve como un círculo hermenéutico para entender lo que es profeta. Yo sí creo que el oficio profético sigue en pie. Efesios capítulo 5, ¿verdad? Si no me equivoco, 4, Efesios capítulo 4, no 5, Efesios capítulo 4, nos muestra y nos habla de estos ministerios. Y habla de que estos ministerios son el regalo y los dones que Dios da a su iglesia, ¿no? Llevó cautiva la cautividad y subió y dio dones a los hombres. No se refiere a que en sí mismo el ministerio de profeta es un don, no, sino que Dios da a pastores, Dios da a maestros, Dios da a evangelistas, Dios da a apóstoles, Dios da a profetas. Son los regalos que Dios da. Y recordemos, hermanos, no por el abuso de la gente de hoy charlatana que se dice a sí mismo apóstol y no cumple con el requerimiento apostólico, o profético y no cumple con el requerimiento profético, quiere decir entonces que esto debe anular la verdad bíblica. No. Yo creo que Martín Lutero fue un profeta de Dios, si me lo preguntan. Yo creo que David Wilkerson fue un gran profeta de Dios. Y yo conozco gente hoy que Dios usa y no se pronuncian a sí mismos, pero tienen ese ministerio para hablar arrepentimiento, para hablar a las personas y justamente, genuinamente, traer esta cuestión de la exhortación, de la consolación, del arrepentimiento, características proféticas. Ahora bien, algo diferente que hay en el Nuevo Testamento, y aquí está la cuestión, ¿por qué? Dice Jeremy que me escucho lejos, no sé si los demás piensen igual, voy a acercarme. Y por eso digo que el tema no es tan sencillo como para darlo por sentado. Algo que sí sucede en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, aunque habrá alguien que piense diferente, es que en el Nuevo Testamento, escúcheme bien, sí hay oficio profético, pero en sí mismo, toda la comunidad, toda la congregación, tiene el espíritu de profecía. Y en cierto sentido, ahí está la tesis de Roger Stronstadt, teólogo fallecido de Asamblea de Dios, que dice al prophethood of believers, ¿no? El profetismo de todos los creyentes, al
poseerá el Espíritu Santo, tienen discernimiento profético. Son los profetas del tiempo del fin. Aunque hay un ministerio profético, y allá esto converge completamente con lo que Pablo dice, todos tienen derecho a juzgar la profecía. Todos tienen derecho a ir a las Escrituras y ver si el profeta lo que dice es verdad. Pablo dice y Juan dice que se juzgue a los espíritus, que se juzgue al profeta conforme a lo que está diciendo. Esto es algo del Nuevo Testamento y es algo increíble porque no se toma en cuenta toda esta espiral hermenéutica de la profecía. De hecho, creo que sería interesante escribir acerca de eso. Creo que nadie ha escrito. Todos se van hacia oficio o solamente hay don o función. Yo creo que ambos están ahí. Por eso Pablo mismo dice en 1 Corintios 14 que todos pueden profetizar aunque no sean profetas, porque esta realidad profética está sobre la iglesia en general. Es como los apóstoles. Yo creo que la definición de un apóstol hoy es alguien que es enviado, un misionero que es enviado a levantar iglesias, a levantar la misión donde no hay. Y eso se ve también respaldado en el Nuevo Testamento, porque obviamente los 12 apóstoles, pues prácticamente esos, los que vieron a Jesús, ya no se pueden replicar. Pablo no conforma parte de ese grupo. Sin embargo, Pablo y Bernabé, el mismo Santiago, que era pastor, obispo en Jerusalén, hermano de Jesús, según Gálatas capítulo 1 y 2, Pablo dice mismo, ¿no?, que él es un apóstol, es un enviado. Epafrodito, Silvano, incluso Timoteo, y no eran de esa generación. Ya estaba establecida la doctrina apostólica. Ellos se encargaban de, por tradición, estar compartiéndola y dirigiéndola a los obispos y todo esto. Entonces la labor apostólica sigue en pie. Hay oficio apostólico, sí, no nos gusta llamarlo así porque nuestra cultura y nuestro contexto hace que se nos haga incómodo, y lo entiendo bien, pero vemos a los misioneros que cumplen con esta labor. Y también la iglesia en general es apostólica, porque lleva la doctrina apostólica. Entonces también la iglesia puede juzgar. La iglesia puede juzgar al profeta, la iglesia puede también cuestionar. Y los de Berea cuestionaban al apóstol Pablo con las escrituras. Esa es la cuestión, ahí está el equilibrio, hermanos. Tanto la iglesia necesita discernimiento bíblico y también necesita los ministerios y los oficios. Por eso yo no estoy en contra de decir que hay profetas hoy. Es más el prejuicio, ni siquiera, hermanos, de los pentecostales clásicos. Es más un prejuicio de la Ilustración, del cesacionismo, que toma parte en la teología con nosotros porque lamentablemente bebemos mucho de eso, y su forma epistemológica de ver el mover del Espíritu nos la tragamos, y sus tesis también. Entonces, ¿qué decimos? Pues también que hay una cesación de también ministerios, cuando en la Biblia no existe eso. Ahora, si usted ve a alguien que se llama apóstol, pero tiene centralizado todo el poder en su iglesia y no sale de su iglesia en esa labor apostólica, pues está lejos de ser un apóstol. Igual, si lo que está diciendo está en contra de lo que dijeron nuestros santos apóstoles del Nuevo Testamento, que el canon es la vara de medir. El mismo apóstol Pedro hace esa diferenciación en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Él dice claramente, ¿no?, que tenemos la palabra profética más segura, que es para Pedro en el Antiguo Testamento, aunque haya profetas, la palabra profética más segura en la Biblia, y habrá falsos profetas, y habrá gente que Dios llama y se tuerce y llega en apostasía. Judas nos habla de eso, Segunda de Pedro nos habla de eso. No nos debe sorprender, pero no debe haber prejuicio tan grande al título. Yo entiendo que los pastores lo hacemos hoy para cuidar al rebaño de falsos mensajes, para cuidar al rebaño de una mala teología, porque sí, lamentablemente, cuando ha habido desorden, sí, la palabra de Dios es transmutada, es corrompida, es tergiversada por esta gente que no le gusta la preparación. Pero si usted ve a los profetas del Antiguo Testamento, conocían bien la ley de Dios, y los apóstoles conocían bien los mandatos de Jesús. Entonces, la labor apostólica sigue, la labor profética sigue el don profético como función y como oficio también, aunque hay un prejuicio grande de la gente. No puedes saltar de Agabo, no puedes saltar de las hijas de Felipe, que se llamaban profetisas, y Agabo era conocido por ser profeta. No puedes saltártelo, ahí está en la Biblia. Y estas definiciones que hacemos nosotros sobre sistematizar son modernas y nos sirven para nuestro mundo moderno, pero se lo queremos imponer muchas veces al texto bíblico. Entonces aquí está la espiral hermenéutica del profeta. El profeta es el que habla de parte de Dios. No necesariamente va a ser alguien místico que va a hablar de futuro y futuro y futuro, aunque puede haber un valor predictivo, pero es un 10% en comparación del 90% con palabra de reprensión, exhortación y consolación a la iglesia. Y el apóstol que va a hacer obra donde no la hay, que es un enviado y que era muy común
Junia, una mujer, fue apóstol y no fue parte de los primeros 12, pero fue llamada. ¿Qué hacemos con esa evidencia? O sea, ahí está claramente y es muy difícil negar esta verdad. Los pentecostales a veces nos convertimos en medio cesacionistas porque empezamos entonces a decir que hay ciertas cosas que Dios ya deja de hacer, pero ¿quiénes somos nosotros para limitar a Dios en este aspecto? Por nuestros prejuicios. Entonces, esto yo no lo digo al aire. Wayne Grudem estará de acuerdo conmigo en gran parte. Craig Keener estará de acuerdo conmigo en gran parte. Gordon Fee quizá también. Entonces, bueno, hermanos, Sam Storms también. Y son gente que estudia la Biblia, son eruditos bíblicos. Eso no va contra la erudición bíblica. Ahora, lo que sí tiene que hacer la iglesia es prepararse bien. Tiene que estudiar teología, tiene que saber Biblia. Porque esta espiral hermenéutica con el profeta y con los apóstoles también tienen que ser su palabra juzgada. No es nada más creerse todo lo que nos dicen. Ahí está la cuestión, que necesitamos más cristianos preparados, más cristianos capacitados en las escrituras, que sepan refutar si hay algo que está incorrecto. Porque si no, no hubiesen tantas advertencias de que estemos constantemente juzgando lo que se nos dice. Claro que sí. Entonces tienes la Didache, que habla de profetas ya en los primeros cristianos. ¿A quién le voy a creer más yo? ¿A un teólogo contemporáneo que tiene un prejuicio racionalista, cesacionista, o a los cristianos que estaban en aquella época que escribieron la Didache y que sabían que habían profetas itinerantes que daban un mensaje de parte de Dios a las iglesias, pero que incluso había condiciones para saber cuándo eran falsos o verdaderos? Ahí está la cuestión. ¿Tenemos discernimiento como iglesia o simplemente vamos a negar algo que Dios ha dado como regalo a la iglesia? Bueno, espero que esto haya servido, aunque sea de introducción. El tema es amplio y creo que yo no me ayudo de hojitas y notas, trato de traer todo lo que he aprendido y regalarlo aquí. Ya será cuestión de cada quien tomar y no sacar de contexto lo que estoy diciendo. Así que un abrazo, hermanos, y Dios les bendiga. Si les gustó el video, compártanlo ahí, aunque luego nos funen. Denle like o me encanta y coméntenlo aquí. Me sirvió el video. Saludos y bendiciones. Bye.